Con sus huesos marcándose bajo el pelaje polvoriento y su vientre hinchado temblando de sed, Luna observó cómo el lujoso camión de su dueño millonario se alejaba, abandonándola a morir en el desierto. La sangre en su pata lesionada aún estaba fresca, cuando los ojos determinados de Amira encontraron los suyos, estableciendo un pacto silencioso que desafiaría al hombre más poderoso de la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La finca de Ricardo Montero era un imperio de opulencia, un monumento a su fortuna y ambición desmedida. Establos de mármol, pastizales perfectamente cuidados y decenas de empleados atendían a sus caballos pura sangre, símbolos vivientes de su poder y prestigio. Entre todos ellos destacaba Luna, una yegua árabe de pelaje castaño claro, con una mancha blanca en forma de media luna en la frente. Su elegancia natural, su porte distinguido y su velocidad la habían convertido en la joya de la colección del millonario. Ricardo había invertido una fortuna en Luna, los mejores entrenadores, los cuidados más exclusivos, todo para que la yegua le trajera trofeos y reconocimiento en las carreras más prestigiosas del país. Y Luna no lo había decepcionado. En cada competencia, su figura esbelta cortaba el viento como una flecha certera, dejando atrás a sus competidores con una facilidad casi insultante. Los trofeos dorados que adornaban la oficina de Ricardo eran testimonio de su dominio en la pista. Pero aquella mañana de verano, durante una carrera crucial, algo cambió para siempre. Luna partió como siempre, con esa elegancia y velocidad que la caracterizaban. Ricardo observaba desde su palco privado, rodeado de empresarios y políticos, presumiendo anticipadamente de otra victoria. Sin embargo, en la última curva, cuando Luna tomaba la delantera con su característico empuje final, su pata delantera derecha resbaló. El cuerpo de Luna, de casi 500 kilos, se desplomó sobre la pista en una nube de polvo que pareció congelar el tiempo. El silencio invadió el hipódromo. Los comentaristas callaron. Ricardo se puso de pie, su rostro contraído en una mueca de incredulidad y rabia. Los veterinarios corrieron hacia Luna mientras ella intentaba incorporarse, temblando, con un dolor evidente en su pata. Horas después, en la clínica veterinaria, el diagnóstico fue claro: una lesión severa en el tendón. Con tiempo, descanso y terapia, Luna podría recuperarse para llevar una vida normal, pero jamás volvería a competir. Y había algo más, algo que el veterinario mencionó casi al final de su explicación, como quien deja caer una bomba con delicadeza. Luna estaba preñada, aproximadamente de 2 meses. Ricardo recibió ambas noticias con la misma expresión fría que reservaba para los negocios que no le interesaban. ¿Cuánto costará la rehabilitación?, preguntó sin emoción alguna. Varios meses de terapia intensiva, cuidados especiales, alimentación. No será barato, señor Montero, pero es posible, y el potro podría ser excepcional, considerando la genética de Luna. Ricardo apretó los labios. Para él, un caballo incapaz de correr era un activo depreciado, una inversión fallida, y un embarazo solo significaba más gastos, más tiempo perdido y ninguna garantía de retorno. Esa misma noche, mientras los empleados se retiraban a descansar, Ricardo llamó a 2 de sus trabajadores más leales, hombres que sabían seguir órdenes sin hacer preguntas. Quiero que se lleven a Luna lejos de aquí. No me importa dónde, pero no la quiero en mis tierras, ordenó con voz seca. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, pero asintieron. Sabían que cuestionar a Ricardo Montero significaba perder el empleo, y en aquella región empobrecida, los trabajos escaseaban. Pasada la medianoche, un camión salió discretamente de la finca. En el remolque, Luna respiraba agitadamente,
confundida por los movimientos y el dolor persistente en su pata. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de miedo y tristeza, como si intuyera lo que estaba por venir. El viaje fue largo y silencioso. El camión atravesó carreteras desiertas, adentrándose cada vez más en terrenos áridos y desolados. Finalmente, cerca de un pequeño oasis en medio del desierto, se detuvieron. Con cuidado pero sin palabras, los hombres descargaron a Luna. Uno de ellos, el más joven, acarició su cuello antes de subir nuevamente al camión. «Perdóname», murmuró evitando mirarla a los ojos. Cuando el motor se encendió y el camión comenzó a alejarse, Luna intentó seguirlos, cojeando visiblemente, pero el esfuerzo fue inútil. Los hombres desaparecieron en la oscuridad, dejando a la yegua sola bajo un cielo estrellado e indiferente. Al amanecer, el paisaje que rodeaba a Luna era tan inhóspito como hermoso en su desolación. Dunas interminables de arena dorada se extendían en todas direcciones, interrumpidas solo por algunas rocas y escasa vegetación resistente. El pequeño oasis donde la habían dejado ofrecía agua suficiente para sobrevivir unos días, pero nada más. Luna se arrastró con esfuerzo hacia el agua. Su reflejo le devolvió la imagen de una yegua que ya no era la campeona admirada por todos. Su pelaje había perdido brillo y sus costillas comenzaban a marcarse por el estrés y la deshidratación del viaje. La pata lesionada le dolía con cada paso, pero el instinto la empujaba a seguir moviéndose, a buscar comida, a proteger la vida que crecía dentro de ella. Así, la majestuosa yegua pura sangre que había sido el orgullo de un millonario, quedó reducida a un ser vulnerable, abandonado a su suerte en un mundo que parecía haberla olvidado. A varios kilómetros de distancia, en una pequeña aldea al borde del desierto, Amira despertaba en su modesta casa de adobe. Con apenas 12 años, la niña ya conocía el significado del trabajo duro y la responsabilidad. Su familia, humilde pero unida, subsistía gracias a un pequeño rebaño de cabras y lo poco que lograban cultivar en aquella tierra árida. Esa mañana, Amira salió temprano con su burro, pequeño, para buscar agua en el oasis más cercano. El animal, de edad avanzada pero leal, cargaba 2 odres vacíos que la familia necesitaba llenar para sobrevivir en aquel clima implacable. «Vamos, pequeño», animaba a Amira mientras avanzaban por el sendero familiar. «Hoy tenemos que encontrar agua fresca». El sol apenas comenzaba a calentar cuando divisaron el oasis. Amira entrecerró los ojos, acostumbrada a detectar cualquier cambio en el paisaje que tan bien conocía. Algo diferente había allí, una silueta que no pertenecía a ese lugar. Al principio pensó que podría ser un espejismo, una de esas ilusiones que el desierto creaba para confundir a los viajeros, pero a medida que se acercaban, la figura tomó forma. Un caballo, grande y de aspecto elegante a pesar de su condición, bebía agua trabajosamente del oasis. «¿Un caballo?», murmuró Amira sorprendida. «¿Qué hace aquí solo?». Pequeño rebuznó suavemente como respondiendo a su pregunta. Amira se detuvo a una distancia prudente, observando al animal con curiosidad y preocupación. Era evidente que no estaba bien. Cojeaba, su pelaje estaba cubierto de polvo y parecía desorientado. Pero lo que más impactó a Amira fue la mirada del animal. Ojos grandes y oscuros que reflejaban un dolor que iba más allá de lo físico. Lentamente, con la cautela que su padre le había enseñado para acercarse a animales desconocidos, Amira dio un paso hacia la yegua. «Tranquila», dijo con voz suave, «no voy a hacerte daño». Luna levantó la cabeza bruscamente al escuchar la voz de Amira. Sus orejas se movieron nerviosamente y dio un paso atrás, cojeando de manera evidente. Había aprendido a desconfiar de los humanos después de haber sido abandonada por aquellos en quienes confiaba. Amira se detuvo,
comprendiendo el miedo del animal. Recordó las enseñanzas de su padre sobre cómo acercarse a las cabras asustadas, con paciencia, respeto y sin movimientos bruscos. El miedo solo se vence con amor, solía decir él. No te asustes, continuó Amira, manteniéndose quieta y bajando el tono de su voz. Solo quiero ayudarte. Pequeño, el viejo burro, se mantuvo tranquilo junto a Amira y su calma pareció transmitirse lentamente a Luna. La yegua observaba con cautela, pero ya no retrocedía. Había algo en la voz de la niña, en su mirada limpia y sincera, que contrastaba profundamente con las últimas experiencias que Luna había tenido con los humanos. Tras varios minutos de quietud y palabras suaves, Amira se arriesgó a dar un paso más. Luna tensó los músculos, pero no huyó. La niña extrajo de su bolsillo un pequeño trozo de pan que había guardado para su almuerzo. Lo extendió en la palma abierta de su mano, ofreciéndolo como un gesto de paz. «Debes tener hambre», dijo Amira. «En el desierto es difícil encontrar comida, incluso para nosotros». Al principio Luna no se movió. Sus ojos oscuros alternaban entre la mano extendida y el rostro de Amira, como evaluando si podía confiar. El hambre finalmente ganó la batalla a la desconfianza. Con movimientos cautelosos, Luna se acercó y tomó el pan con delicadeza. Amira contuvo la respiración, maravillada por la suavidad con la que aquellos grandes labios rozaron su piel. «Eso es», susurró Amira sonriendo. «No todos los humanos somos malos». Una vez que Luna terminó el pan, Amira aprovechó para observarla más de cerca. Notó la hinchazón en su pata delantera, las pequeñas heridas que salpicaban su cuerpo, y al mirar con más atención, percibió algo en la forma de su vientre que le resultó familiar. Amira había crecido rodeada de animales y reconoció los signos. La yegua estaba esperando un potrillo. «Estás embarazada», murmuró Amira, sintiendo que su corazón se encogía ante esta revelación. El abandono de Luna ya le parecía cruel, pero abandonar a una futura madre le resultaba incomprensible. ¿Quién haría algo así? Con cuidado, Amira extendió su mano hacia el cuello de Luna. La yegua se tensó momentáneamente, pero permitió el contacto. La niña acarició suavemente su pelaje, sintiendo bajo sus dedos la fina capa de polvo que cubría lo que seguramente había sido un pelaje brillante y cuidado. «No puedo dejarte aquí», decidió Amira. «No sobrevivirías, y menos con tu bebé». El problema era cómo llevar a Luna hasta su casa. La yegua estaba herida y débil, y el camino era largo bajo el sol abrasador del desierto. Amira miró a Pequeño, como buscando consejo en los ojos sabios del viejo burro. «Tendremos que ir despacio», le dijo a Luna, como si la yegua pudiera entenderla. «Pero te prometo que llegaremos». Primero, Amira llenó los odres con agua. Luego, improvisó un rudimentario cabestro con la cuerda que usaba para guiar a Pequeño. Con infinita paciencia logró colocarlo alrededor del cuello de Luna, quien, aunque recelosa, se dejó hacer. El regreso fue lento y difícil. Luna cojeaba visiblemente, deteniéndose cada pocos pasos para descansar. Amira caminaba a su lado, animándola constantemente con palabras suaves, dándole tiempo cuando lo necesitaba. Pequeño seguía el ritmo sin quejarse, como si comprendiera la importancia de aquella misión. El sol alcanzó su cenit y comenzó a descender cuando finalmente avistaron la pequeña aldea. Amira vio a lo lejos la figura de su padre, Karim, quien observaba el horizonte con preocupación. La niña sabía que había tardado mucho más de lo habitual y su familia estaría inquieta. «Amira», exclamó Karim al verla. Su expresión de alivio se transformó rápidamente en sorpresa al distinguir la figura de Luna. «¿Qué has traído?» «Papá, la encontré en el oasis», explicó Amira apresuradamente, antes de que su padre pudiera protestar. «Está herida y embarazada. Alguien la abandonó allí».
Karim se acercó con cautela, evaluando a la yegua con ojo experto. A diferencia de su hija, él reconoció inmediatamente el valor del animal. No era un caballo cualquiera. Su estructura, a pesar del estado actual, delataba su origen noble. «Amira, este no es un caballo común», dijo Karim en voz baja. «Es un pura sangre. Probablemente vale más que todo lo que poseemos». «Está herida, papá», insistió Amira, «y espera un potrillo. No podemos dejarla morir». Karim miró a su hija. Reconocía en sus ojos la misma determinación que había caracterizado a su esposa, fallecida años atrás. Sabía que Amira no cedería fácilmente cuando creía estar haciendo lo correcto. «Sabes lo difícil que es la vida aquí», le recordó. «Apenas tenemos suficiente para alimentarnos nosotros y a nuestras cabras. Un caballo como este necesita cuidados especiales, atención veterinaria». «Trabajaré más duro», prometió Amira. «Cuidaré de ella yo misma. Por favor, papá». Luna, como si entendiera la importancia de ese momento, avanzó un paso y acercó su cabeza al hombro de Amira en un gesto que parecía casi deliberado. La niña levantó su mano y acarició el hocico de la yegua, formando una imagen de confianza y conexión que conmovió a Karim. El hombre suspiró, sabiendo que había perdido la batalla antes de que realmente comenzara. «Está bien», concedió finalmente. «Pero si su dueño aparece, tendremos que devolverla. No podemos arriesgarnos a que nos acusen de robo». Amira asintió, aunque en su corazón sabía que quien hubiera abandonado a Luna en el desierto no merecía recuperarla. Con la aprobación de su padre, guió a la yegua hacia el modesto establo donde guardaban a Pequeño y las cabras. El espacio era limitado, pero acogedor. Amira preparó rápidamente un lecho de paja fresca en un rincón. «Este será tu hogar ahora», le dijo a Luna mientras la acomodaba. «Te llamaré Luna porque tu mancha blanca parece una luna creciente». La yegua relinchó suavemente, como aprobando el nombre. Se recostó con dificultad sobre la paja, exhausta por el largo camino y el dolor persistente en su pata. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado a descansar, Amira regresó sigilosamente al establo. Llevaba consigo un poco de agua tibia y algunos trapos limpios. Con infinita ternura comenzó a limpiar las heridas de Luna, hablándole en susurros para tranquilizarla. «No sé quién te hizo esto», murmuró mientras pasaba el paño húmedo por el pelaje de Luna, «pero te prometo que aquí estarás a salvo. Cuidaré de ti y de tu potrillo. No volverás a estar sola». Luna la observaba con esos ojos grandes y profundos que parecían contener toda la sabiduría y el dolor del mundo. Poco a poco, bajo las caricias y cuidados de Amira, su respiración se fue haciendo más pausada, más tranquila. Amira continuó su labor hasta que la yegua finalmente cerró los ojos, vencida por el cansancio. La niña se quedó un momento más, observando cómo el pecho de Luna subía y bajaba con cada respiración. En la quietud del establo, bajo la luz plateada que se filtraba por las rendijas, Amira hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para salvar a Luna y a su potrillo, sin importar lo difícil que fuera el camino. Antes de salir, acarició una última vez el cuello de la yegua. «Descansa, Luna», susurró. «Mañana será un nuevo día para ambas». Los días siguientes fueron un desafío constante para Amira y su familia. Luna necesitaba cuidados especiales que ellos, con sus escasos recursos, apenas podían proporcionar. La pata lesionada de la yegua requería atención diaria y su condición de embarazo demandaba una alimentación que iba más allá del forraje básico que daban a sus cabras y a Pequeño. Amira se levantaba antes del amanecer cada mañana. Primero atendía sus obligaciones habituales: ordeñar las cabras, ayudar a preparar el desayuno, limpiar la casa. Luego,
Dedicaba el resto de su tiempo a Luna. Había convertido el cuidado de la yegua en su misión personal, una responsabilidad que asumía con una seriedad impropia de su corta edad. «Necesitamos conseguir hierbas medicinales para su pata», le dijo a su padre una mañana, mientras examinaba la inflamación que, aunque había disminuido, seguía siendo preocupante. Karim asintió, impresionado por los conocimientos que su hija había adquirido observando al curandero de la aldea cuando trataba a los animales enfermos. «Hablaré con Ibrahim. Él conoce las plantas que pueden ayudar». Ibrahim, un anciano respetado por su sabiduría sobre remedios naturales, visitó a Luna esa misma tarde. Examinó la pata de la yegua con manos expertas y confirmó lo que Amira ya sospechaba. El tendón había sufrido un daño severo. «Con tiempo y los cuidados adecuados podrá caminar sin dolor», explicó el anciano. «Pero nunca volverá a ser lo que fue. Este animal fue creado para la velocidad, para correr como el viento. Esa parte de su vida ha terminado». Amira asimiló la noticia con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Y el potrillo?» «El embarazo parece desarrollarse normalmente», respondió Ibrahim tras examinar el vientre de Luna. «Pero el parto será un momento crítico. Tendrá que ser fuerte, y nosotros deberemos estar preparados». Ibrahim les dejó un ungüento de hierbas para aplicar en la pata de Luna y les enseñó a preparar una infusión que ayudaría a fortalecer los huesos y tendones. También les recomendó ciertos alimentos que beneficiarían tanto a la madre como al potrillo en desarrollo. Conseguir estos alimentos representaba otro desafío. La familia de Amira vivía con lo justo, y los suplementos nutricionales que Luna necesitaba significaban un gasto adicional que difícilmente podían permitirse. Sin embargo, la aldea entera se había enterado de la yegua rescatada, y poco a poco, los vecinos comenzaron a ayudar. Alguien traía un puñado de granos, otro compartía forraje fresco, y así, con pequeñas contribuciones, Luna recibía lo necesario para recuperarse. La conexión entre Amira y Luna crecía día a día. La yegua, inicialmente desconfiada y temerosa, ahora esperaba ansiosamente la llegada de la niña. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban al reconocer los pasos de Amira acercándose al establo. La niña le hablaba constantemente, contándole historias, compartiéndole sus sueños y preocupaciones, como si Luna pudiera entenderla. «Cuando nazca tu potrillo, seremos una familia más grande», le decía mientras cepillaba su pelaje, que comenzaba a recuperar su brillo original. «Le enseñaré todo lo que sé, igual que te estoy enseñando a ti». Una tarde, mientras Amira aplicaba el ungüento en la pata de Luna, notó que la yegua se tensaba repentinamente. Sus orejas se movieron alertas y un relincho suave escapó de su garganta. «¿Qué pasa, Luna?», preguntó Amira alarmada. Segundos después, sintió un ligero movimiento bajo su mano, que descansaba en el vientre de la yegua. Era el potrillo, moviéndose dentro de su madre. Amira contuvo la respiración, maravillada por aquel milagro que palpitaba bajo su palma. «Lo siento», susurró, con lágrimas de emoción en los ojos. «Está vivo, Luna. Tu bebé está bien». Aquel momento selló un pacto silencioso entre ambas. Ya no eran solo una niña y un animal, eran compañeras, unidas por la confianza mutua y el compromiso de proteger la nueva vida que crecía. A medida que pasaban las semanas, Luna mostraba signos evidentes de mejoría. Su cojera, aunque persistente, era menos pronunciada. Había ganado peso y su vientre se redondeaba cada vez más, señal del crecimiento saludable del potrillo. Amira la sacaba a caminar diariamente, primero alrededor del establo, luego por la aldea y finalmente en breves paseos por el borde del desierto. Estos paseos fortalecían los músculos de Luna y le permitían disfrutar del aire libre,
algo que la yegua claramente añoraba. Durante uno de estos paseos se encontraron con Omar, un comerciante que visitaba la aldea periódicamente. Al ver a Luna, el hombre se detuvo, sorprendido. «¿De dónde ha salido este animal?», preguntó, acercándose para examinar a la yegua más de cerca. «La encontré en el oasis», respondió Amira con sencillez. «Alguien la abandonó allí». Omar rodeó a Luna, evaluándola con mirada experta. «Este no es un caballo cualquiera, niña. Es una pura sangre árabe, probablemente de alguna finca importante. Tiene una lesión grave, ¿verdad?». Amira asintió, sintiendo una punzada de inquietud. No le gustaba la forma en que Omar miraba a Luna, como si calculara su valor. «Y está preñada», continuó Omar, notando el vientre de la yegua. «Interesante, muy interesante. Es nuestra ahora», afirmó Amira con firmeza. «La estamos cuidando». Omar sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto, solo decía que es un animal valioso. Si alguna vez quieres venderla, no está en venta», interrumpió Amira. «Vamos, Luna, es hora de volver». Mientras se alejaban, Amira sintió la mirada de Omar clavada en su espalda. Algo en aquel encuentro la había dejado intranquila. Por primera vez desde que rescató a Luna, sintió que su seguridad podría estar amenazada. Esa noche, compartió sus preocupaciones con su padre. Karim escuchó atentamente, acariciando su barba entrecana. «Omar tiene razón en algo», dijo finalmente. «Luna es un animal valioso, y su potrillo podría serlo aún más. Debemos ser cautelosos». «¿Crees que alguien intentaría llevársela?», preguntó Amira con miedo en la voz. «No lo sé, hija, pero a partir de ahora no saldrás sola con Luna. Siempre iré contigo o irá tu hermano». Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en la lujosa finca de Ricardo Montero, una conversación tomaba un giro inesperado. El millonario estaba reunido con su administrador, revisando los estados financieros de sus negocios, cuando una noticia captó su atención. «Por cierto, señor», comentó el administrador casualmente, «he oído rumores sobre Luna». Ricardo levantó la vista de los documentos, súbitamente interesado. «¿Luna? ¿Mi yegua? Pensé que habíamos cerrado ese capítulo». «Al parecer, no está muerta como suponíamos. Un comerciante la vio en una aldea del desierto. Dice que está viva y...». El hombre hizo una pausa, sabiendo que lo que iba a decir cambiaría todo. «Está preñada, señor, de Tormenta». Tormenta era el semental más valioso de Ricardo, un campeón indiscutible con un pedigrí impecable. El millonario había planeado cruzarlo con Luna antes del accidente, pero asumió que ese plan había muerto junto con la carrera de la yegua. Ricardo se recostó en su sillón procesando la información. Sus ojos, usualmente fríos, brillaron con un interés renovado. «Encuéntrala», ordenó finalmente. «Quiero a ese potro. Si es hijo de Tormenta y Luna, podría valer una fortuna». «¿Y la yegua?», preguntó el administrador. Ricardo hizo un gesto despectivo con la mano. «La yegua no me interesa, está acabada. Pero el potro, eso es otra historia». El administrador asintió, comprendiendo. Una nueva cacería había comenzado, y Ricardo Montero no era un hombre que aceptara un no por respuesta. La noticia de que alguien preguntaba por Luna se extendió rápidamente por la pequeña aldea. Los vecinos, que habían llegado a considerar a la yegua como parte de su comunidad, se mostraron preocupados. No era común que un animal de tal valor apareciera en sus tierras, y menos aún que alguien viniera a buscarlo con tanto interés. Karim reunió a los ancianos de la aldea para discutir la situación. Se sentaron en círculo bajo la sombra del único árbol grande de la plaza, mientras las mujeres servían té de menta en pequeños vasos de cristal. «Si el dueño original viene a reclamarla, no podremos hacer nada», explicó Ibrahim, el curandero. «La ley está de su lado, sin importar que la haya abandonado».
Pero abandonar a un animal en el desierto es un crimen en sí mismo, argumentó otro anciano. Dejaron a Luna para que muriera. Eso debe contar para algo. Para la ley de los ricos, no cuenta nada, respondió Karim con amargura. Ellos escriben las reglas a su conveniencia. Mientras los adultos debatían, Amira pasaba cada minuto libre con Luna. El vientre de la yegua crecía visiblemente, y su conexión con la niña se hacía más profunda cada día. Luna parecía entender perfectamente lo que Amira le decía, respondiendo con suaves movimientos de cabeza o ligeros relinchos, como si mantuvieran una conversación. Una tarde, mientras Amira cepillaba el pelaje de Luna, que ahora brillaba con salud bajo el sol del desierto, su hermano mayor, Sami, entró precipitadamente al establo. «Han llegado hombres a la aldea», anunció, jadeando por la carrera. «Están preguntando por un caballo perdido, una yegua pura sangre». Amira sintió que su corazón se detenía por un instante. Se aferró al cuello de Luna en un gesto protector. «No pueden llevársela, Sami. Luna está enferma, embarazada. Nosotros la salvamos cuando ellos la abandonaron». Sami, de 16 años, miró a su hermana con una mezcla de compasión y realismo. «Papá está hablando con ellos ahora. Dice que te quedes aquí y no salgas hasta que él venga». Amira asintió, demasiado asustada para protestar. Cuando Sami se marchó, la niña se sentó junto a Luna, apoyando su cabeza contra el cuerpo cálido de la yegua. «No dejaré que te lleven», susurró, aunque su voz temblaba con la incertidumbre. «Lo prometo». En la plaza de la aldea, Karim enfrentaba a dos hombres vestidos con ropas costosas y actitud arrogante. Uno de ellos, que se presentó como el administrador de la finca de Ricardo Montero, sostenía unos papeles que demostraban la propiedad de Luna. «Entiendo su posición», dijo Karim con calma estudiada. «Pero la yegua que encontró mi hija estaba abandonada, herida, deshidratada. Si realmente es suya, ¿por qué la dejaron en el desierto para morir?» «Hubo un malentendido», respondió el administrador con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La yegua escapó después de su accidente. Hemos estado buscándola desesperadamente». Karim sabía que mentía. La historia de Amira sobre cómo había encontrado a Luna no dejaba lugar a dudas. La yegua había sido deliberadamente abandonada. Pero también sabía que su palabra contra la de un poderoso terrateniente no tendría valor ante la ley. «Necesitaremos ver al animal primero», continuó el administrador, «para confirmar que realmente es Luna». «Por supuesto», concedió Karim, «pero está anocheciendo. Les sugiero que descansen esta noche en la aldea y mañana, con la luz del día, podrán examinarla adecuadamente». Los hombres intercambiaron miradas, evaluando la propuesta. Finalmente, aceptaron. La aldea les ofreció alojamiento y comida, un gesto de hospitalidad que ocultaba un propósito más urgente: ganar tiempo. Tan pronto como los enviados de Ricardo se retiraron a descansar, Karim convocó una reunión de emergencia con su familia y los ancianos más cercanos. «Saben que tenemos a Luna», dijo sin preámbulos, «y no se irán sin ella». «¿Qué haremos, papá?», preguntó Amira, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Karim miró a su hija, reconociendo en ella una fortaleza que iba mucho más allá de sus años. Recordó cómo había cuidado de Luna, cómo había dedicado cada momento libre a atender a la yegua herida, cómo se había quedado dormida muchas noches en el establo, velando su sueño. «Hay un lugar», intervino Ibrahim, rompiendo el silencio, «en las montañas, a 2 días de viaje. Mi primo tiene una cabaña allí aislada, donde nadie los buscaría». «¿Quieres que huyamos con Luna?», preguntó Sami sorprendido. «No todos», aclaró Ibrahim. «Solo alguien que pueda llevarla y quedarse con ella hasta que sea seguro volver, o hasta que nazca el potrillo». Todas las miradas se dirigieron hacia Amira. La niña levantó la vista.
entendiendo lo que no se decía. Asintió con una determinación que contrastaba con su juventud. «Yo iré», afirmó. «Luna confía en mí, puedo cuidarla». «No irás sola», dijo Karim, tomando una decisión que sabía cambiaría sus vidas. «Sami te acompañará. Yo me quedaré aquí para despistarlos». El plan se elaboró rápidamente. Saldrían esa misma noche, aprovechando la oscuridad. Ibrahim les proporcionaría un mapa y provisiones. Llevarían a Luna por rutas secundarias, evitando los caminos principales donde podrían ser vistos. Mientras los adultos ultimaban los detalles, Amira regresó al establo para preparar a Luna. La yegua parecía sentir la tensión en el ambiente, moviéndose inquieta en su espacio. «Vamos a hacer un viaje, Luna», le explicó Amira, mientras reunía las pocas pertenencias necesarias. «Tenemos que irnos para mantenerte a salvo, a ti y a tu bebé». Luna la miró con esos ojos grandes y expresivos que parecían entender cada palabra. Amira apoyó su frente contra la de la yegua, un gesto íntimo que habían compartido muchas veces. «Confía en mí», susurró, «no te abandonaré». Poco antes de la medianoche, cuando la aldea dormía y solo se escuchaba el ocasional ladrido de algún perro lejano, Amira y Sami salieron sigilosamente del establo con Luna. Pequeño, el viejo burro los acompañaría, cargando las provisiones necesarias para el viaje. Karim abrazó a sus hijos en la oscuridad, un nudo en la garganta impidiéndole hablar. Finalmente, logró articular: «Cuídense el uno al otro y cuiden de Luna». «¿Qué les dirás cuando descubran que nos hemos ido?», preguntó Sami. «La verdad», respondió Karim con una sonrisa triste, «que mi hija tiene el corazón más grande que he conocido y que haría cualquier cosa por proteger a quienes ama». Amira abrazó a su padre una última vez, tragándose las lágrimas. No era momento para llorar. Luna y su potrillo dependían de ella ahora. Bajo el manto estrellado del desierto, las siluetas de dos niños, una yegua embarazada y un viejo burro, se alejaron lentamente de la aldea, adentrándose en la noche hacia un futuro incierto, pero esperanzador. A la mañana siguiente, cuando los enviados de Ricardo Montero descubrieron que Luna había desaparecido, su furia no conoció límites. Interrogaron a Karim, quien mantuvo su compostura a pesar de las amenazas. «Mi hija amaba a esa yegua como a una hermana», dijo simplemente. «Hizo lo que cualquiera haría por familia». «Esto no quedará así», advirtió el administrador furioso. «Ricardo Montero no tolera que le roben». «Nadie le ha robado nada», respondió Karim con dignidad. «No se puede robar lo que fue abandonado, y ciertamente no se puede reclamar el amor y la lealtad de un animal». Mientras los hombres se marchaban entre maldiciones y promesas de represalias, Karim miró al horizonte donde horas antes sus hijos habían desaparecido con Luna. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Conocía a Amira, su determinación, su capacidad de amar sin reservas. Si alguien podía proteger a Luna y a su potrillo, era ella. El desierto es un maestro implacable. Sus lecciones sobre supervivencia se pagan con sudor, lágrimas y, a veces, sangre. Amira había crecido escuchando historias sobre viajeros que subestimaron su fuerza, sobre caravanas enteras que desaparecieron bajo tormentas de arena, sobre espejismos que conducían a la muerte a quienes se dejaban engañar por la promesa de agua y sombra. Ahora, mientras avanzaban lentamente bajo el cielo estrellado, aquellas historias parecían más reales que nunca. Sami lideraba el camino, consultando ocasionalmente el rudimentario mapa que Ibrahim les había dibujado. Amira caminaba junto a Luna, vigilando cada paso que daba la yegua, atenta a cualquier señal de fatiga o dolor. Pequeño seguía fielmente, cargando las provisiones con la paciencia que solo los años de trabajo duro pueden enseñar. «Debemos alejarnos lo más posible antes del amanecer»,
dijo Sammy en voz baja. Cuando descubran que Luna no está, comenzarán a buscarnos de inmediato. Amira asintió, aunque el miedo anidaba en su pecho como un pájaro inquieto. Nunca se había alejado tanto de su hogar. Nunca había desafiado tan abiertamente a adultos poderosos. Pero cada vez que miraba a Luna, cada vez que sentía el leve movimiento del potrillo dentro de ella, encontraba la fuerza para continuar. Caminaron durante horas deteniéndose solo para que Luna descansara brevemente. La yegua, a pesar de su estado y su pata lesionada, se mostraba sorprendentemente resistente, como si comprendiera la importancia de su huida. Sus ojos, atentos y brillantes incluso en la oscuridad, parecían decir: «Sigo aquí, sigo luchando». El amanecer los encontró en un pequeño cañón rocoso, un lugar donde la sombra les permitiría descansar durante las horas más calurosas del día. Sammy inspeccionó el área, asegurándose de que no hubiera peligros inmediatos, mientras Amira ofrecía agua a Luna y a Pequeño. «¿Cómo está?», preguntó Sammy, señalando con la cabeza hacia Luna. «Cansada pero fuerte», respondió Amira acariciando el cuello de la yegua. «Ha caminado toda la noche sin quejarse». «Es especial», admitió Sammy, quien al principio había sido escéptico sobre todo el asunto de rescatar a Luna. «No me extraña que la quieras proteger». Amira sonrió, agradecida por la comprensión de su hermano. «¿Crees que papá estará bien?» «Papá es inteligente», aseguró Sammy. «Sabrá manejar a esos hombres. Además, tiene a toda la aldea de su lado». Descansaron durante el día, escondidos entre las rocas, comiendo con moderación las provisiones que llevaban. Amira aprovechó para revisar la pata de Luna, aplicando el ungüento que Ibrahim les había proporcionado. A pesar del largo camino recorrido, la inflamación no había empeorado, lo que Amira interpretó como una buena señal. Cuando el sol comenzó a descender, prepararon todo para continuar el viaje. El plan era atravesar un tramo particularmente árido durante la noche, cuando el calor no fuera tan agobiante. Según el mapa de Ibrahim, más allá de esa zona encontrarían un pequeño oasis donde podrían reabastecerse de agua. «Vamos, Luna», animó Amira mientras emprendían nuevamente la marcha. «Un esfuerzo más y encontraremos agua fresca». El silencio del desierto los envolvió mientras avanzaban. Solo el suave crujir de la arena bajo sus pies y el ocasional relincho de Luna rompían aquella quietud casi sagrada. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo se aprecia lejos de las luces humanas, guiándolos como faros en un mar de arena. De pronto Luna se detuvo. Sus orejas se movieron nerviosamente y un temblor recorrió su cuerpo. Amira, alarmada, se acercó a ella. «¿Qué pasa, Luna?», susurró, acariciando su cuello para calmarla. Sammy, que iba un poco más adelante, regresó rápidamente. «¿Está bien?». Antes de que Amira pudiera responder, un sonido lejano llegó hasta ellos, el inconfundible rumor de motores. «Vehículos», murmuró Sammy, tensándose, «y vienen en esta dirección». Amira sintió que el miedo le helaba la sangre. «¿Crees que nos están buscando?». «No hay forma de saberlo», respondió Sammy, «pero no podemos arriesgarnos. Tenemos que ocultarnos». Miraron a su alrededor desesperados. El terreno era mayormente plano, con pocas opciones para esconderse. A lo lejos, sin embargo, Sammy divisó un grupo de dunas más altas. «Allí», señaló. «Si llegamos a esas dunas, podremos escondernos en su sombra». El sonido de los motores se hacía más fuerte, indicando que los vehículos se acercaban rápidamente. Con urgencia renovada, guiaron a Luna y a Pequeño hacia las dunas, rogando en silencio tener tiempo suficiente para ocultarse. Llegaron a las dunas justo cuando las luces de los vehículos aparecían en el horizonte, barriendo el desierto con sus haces potentes. Sammy encontró un pequeño hueco entre dos dunas, lo suficientemente amplio para que todos pudieran esconderse.
No hagan ruido, advirtió en un susurro apenas audible. Los vehículos, 3 todoterrenos robustos, avanzaban lentamente, como depredadores olfateando una presa. Uno de ellos se detuvo peligrosamente cerca de su escondite. Amira contuvo la respiración, abrazando el cuello de Luna como si con ese gesto pudiera mantenerla en silencio. La yegua sorprendentemente permaneció quieta, como comprendiendo la gravedad de la situación. Solo sus ojos, brillantes y atentos, seguían el movimiento de las luces que barrían la arena a pocos metros de ellos. «No hay nada aquí», escucharon decir a uno de los hombres. «Sigamos hacia el este. Si tomaron el camino a las montañas, tendrán que pasar por el oasis de la Palma Solitaria». «El señor Montero quiere a esa yegua y al potro», respondió otra voz. «No regresaremos con las manos vacías». Los vehículos finalmente se alejaron, pero Sammy insistió en que siguieran ocultos un tiempo más, por precaución. Cuando finalmente consideró seguro continuar, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte. «Están siguiendo nuestra ruta», dijo Sammy preocupado. «Si van al oasis de la Palma Solitaria, nos encontrarán allí». «¿Qué hacemos?», preguntó Amira, sintiendo que su plan se desmoronaba. Sammy estudió el mapa a la tenue luz del amanecer. «Hay otro camino», dijo finalmente. «Es más largo y más difícil, pero nos permitiría evitar el oasis. El problema es que no tenemos suficiente agua para ese desvío». Amira miró a Luna, cuyo vientre abultado le recordaba la responsabilidad que habían asumido. No podían arriesgarse a que Ricardo Montero la encontrara. «Debemos intentarlo», decidió. «Quizás podamos racionar el agua, beber lo mínimo». Sammy asintió, aunque la preocupación ensombrecía su rostro. El nuevo camino los llevaría por una zona más rocosa y escarpada, difícil incluso para personas experimentadas, y mucho más para una yegua embarazada con una pata lesionada. Durante los 2 días siguientes, avanzaron por aquel terreno hostil. El calor era implacable durante el día, obligándolos a buscar cualquier sombra disponible para descansar. Las noches, aunque más frescas, traían consigo el peligro de los animales nocturnos y el temor constante de ser descubiertos. El agua se agotaba peligrosamente y todos comenzaban a mostrar signos de deshidratación. Luna, especialmente, sufría las consecuencias del duro viaje. Su andar era cada vez más lento, y Amira notaba cómo su respiración se volvía más laboriosa. Al tercer día, cuando el sol alcanzaba su cenit, Luna se detuvo repentinamente. Un relincho de dolor escapó de su garganta y sus patas temblaron visiblemente. Amira corrió hacia ella, aterrada. «¡Luna!», exclamó, olvidando por un momento la necesidad de mantener silencio. «¿Qué te pasa?». La yegua se recostó pesadamente sobre la arena, su vientre contrayéndose de manera visible. Amira miró a Sammy, el pánico reflejado en sus ojos. «El potrillo», murmuró Sammy comprendiendo. «Creo que va a nacer». El pánico se apoderó de Amira. Había presenciado nacimientos de cabras y ovejas en la aldea, pero siempre con adultos experimentados dirigiendo el proceso, con agua limpia, mantas y los elementos necesarios para atender cualquier complicación. Aquí, en medio del desierto, con provisiones mínimas y sin ayuda, la situación era aterradora. «Es demasiado pronto», susurró, arrodillándose junto a Luna. Ibrahim dijo que faltaban semanas. «El estrés del viaje pudo haberlo adelantado», respondió Sammy, quien trataba de mantener la calma, aunque su rostro reflejaba la misma preocupación. «Necesitamos encontrar un lugar más protegido». Miraron a su alrededor desesperadamente. Estaban en una zona donde pequeñas formaciones rocosas salpicaban el paisaje, ofreciendo escasa protección contra el sol inclemente y el viento que comenzaba a levantar arena. «Allí», señaló Sammy hacia una formación más grande que creaba una especie de media cueva.
Podemos llevarla hasta ese lugar. Con cuidado extremo, ayudaron a Luna a incorporarse. La yegua se levantó con dificultad, sus patas temblando bajo el peso de su cuerpo. Cada pocos pasos se detenía, sacudida por contracciones que parecían ser cada vez más frecuentes. Cuando finalmente llegaron al refugio rocoso, Luna se dejó caer pesadamente. Su respiración era agitada y un sudor espeso cubría su cuerpo. Amira acarició su cuello, hablándole con voz suave para tranquilizarla. «Estoy aquí, Luna. No estás sola. Vamos a ayudarte». Sami extendió las pocas mantas que llevaban, creando un espacio lo más limpio posible para el nacimiento. Luego revisó sus provisiones. Les quedaba muy poca agua, algunas hierbas medicinales que Ibrahim les había dado para emergencias y algunos trapos limpios. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mirando a su hermana pequeña como si ella tuviera todas las respuestas. Amira respiró hondo, intentando recordar todo lo que había observado en los nacimientos de animales en su aldea. «Necesitamos verificar la posición del potro», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Y tener lista el agua que nos queda para limpiar a Luna y al bebé después». Con delicadeza, Amira examinó a Luna. La yegua estaba en pleno trabajo de parto y el potrillo parecía estar en la posición correcta. «Creo que todo está bien», dijo finalmente, aunque la incertidumbre pesaba en su voz. Las horas siguientes fueron un tormento de espera y angustia. Luna alternaba periodos de relativa calma con momentos de intenso dolor cuando las contracciones se volvían más potentes. Amira no se separaba de su lado, limpiando el sudor de su cuerpo con un paño húmedo, susurrándole palabras de aliento, acariciando su cabeza. «Eres fuerte, Luna. Tú puedes hacerlo. Tu bebé está por llegar». Sami montó guardia a cierta distancia, vigilando por si aparecían los vehículos de los hombres de Ricardo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de tonos rojizos y dorados, cuando Luna emitió un relincho más fuerte que los anteriores. «¡Amira!», llamó Sami, corriendo hacia ellas. «¿Qué sucede?». «Ya viene», exclamó Amira, con una mezcla de miedo y emoción. «El potrillo está por nacer». Luna empujaba con todas sus fuerzas, su cuerpo tenso por el esfuerzo. Amira observaba, lista para ayudar si era necesario, pero sabiendo que generalmente estos animales podían dar a luz sin intervención humana. Finalmente, tras un último y poderoso esfuerzo de Luna, el potrillo comenzó a emerger. Primero aparecieron las patas delanteras, luego la cabeza y finalmente, con un movimiento suave, el resto del cuerpo. «¡Lo logró!», gritó Amira, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «¡Luna lo logró!». El potrillo yacía inmóvil por un momento, cubierto por una membrana translúcida. Luna, agotada pero movida por el instinto maternal, se incorporó ligeramente y comenzó a lamer a su cría, limpiándola y estimulándola. «Es precioso», murmuró Sami, quien raramente expresaba emoción de manera tan abierta. Y realmente lo era. El potrillo, un macho, tenía el pelaje oscuro de Luna, pero con una mancha blanca en forma de estrella en la frente. Sus patas, largas y delgadas, prometían la elegancia y velocidad de sus padres. Durante algunos minutos tensos el potrillo no se movió, y Amira temió lo peor. Pero entonces, como respondiendo a sus silenciosas plegarias, la cría emitió un pequeño sonido y comenzó a moverse. Intentó incorporarse una vez, dos, cayendo cada vez hasta que finalmente, en un esfuerzo que parecía casi sobrehumano para una criatura tan pequeña y nueva en el mundo, logró ponerse de pie sobre sus patas temblorosas. «¡Lo hizo!», exclamó Amira, abrazando a su hermano impulsivamente. «Está vivo y fuerte». Luna observaba a su cría con evidente orgullo, mientras el potrillo daba sus primeros pasos inseguros, buscando instintivamente alimentarse.
Cuando encontró las ubres de su madre y comenzó a mamar, un silencio reverente cayó sobre el pequeño grupo, como si estuvieran presenciando un milagro en medio de la adversidad. Pero la felicidad del momento se vio rápidamente ensombrecida por la realidad de su situación. Luna, agotada por el parto, necesitaba agua y alimento para recuperar fuerzas y producir leche suficiente para su cría. El potrillo, aunque aparentemente sano, era extremadamente vulnerable en ese entorno hostil, y ellos seguían en medio del desierto, con provisiones mínimas, huyendo de hombres determinados a encontrarlos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sami, volviendo a la realidad. «Luna necesita recuperarse, pero este lugar es demasiado expuesto, y nos estamos quedando sin agua». «Luna no puede moverse ahora», protestó Amira. «Acaba de dar a luz, y el potrillo apenas puede caminar». «Lo sé», respondió Sami, su rostro sombrío. «Pero tampoco podemos esperar a que nos encuentren». Mientras discutían sus opciones, un sonido lejano les hizo guardar silencio inmediatamente. Era el inconfundible rumor de motores acercándose. «Son ellos», susurró Sami tensándose. «Debieron seguir nuestro rastro». Amira miró a Luna y a su potrillo, el terror congelando su sangre. No habían llegado tan lejos, luchado tanto, para perderlo todo ahora. «Ve a ver qué tan cerca están», sugirió a su hermano. «Yo me quedaré con Luna y el potrillo». Sami asintió y se deslizó fuera del refugio rocoso, moviéndose con la agilidad y sigilo de quien ha crecido aprendiendo a cazar en el desierto. Amira se quedó junto a Luna, su mente trabajando frenéticamente en busca de una solución. Cuando Sami regresó minutos después, su expresión lo decía todo. «Están cerca, tal vez a menos de 1 hora de distancia. Son 3 vehículos, avanzando lentamente, pero directamente hacia esta zona». «¿Qué hacemos?», preguntó Amira, la desesperación evidente en su voz. Sami se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Tengo una idea, pero es arriesgada». El plan de Sami era simple pero peligroso. Él tomaría a Pequeño y crearía un rastro falso, alejándose en dirección opuesta a la que realmente planeaban seguir. Mientras tanto, Amira permanecería con Luna y el potrillo, escondidos lo mejor posible, hasta que Sami regresara o fuera seguro moverse. «No me gusta dejarte sola», dijo Sami, «pero no veo otra opción. Luna no puede moverse ahora y no podemos abandonarlos». Amira asintió, comprendiendo la lógica de su hermano, aunque el miedo oprimía su pecho. «Ten cuidado», susurró, abrazándolo con fuerza. «Volveré tan pronto como pueda», prometió Sami. «Mantente escondida y no hagas ruido, sin importar lo que escuches». Minutos después, Amira observaba desde las sombras cómo la figura de su hermano y Pequeño se alejaban en la creciente oscuridad, creando deliberadamente un rastro visible que los perseguidores pudieran seguir. Cuando se perdieron de vista, Amira regresó junto a Luna y el potrillo. La yegua la miró con esos ojos profundos que parecían entender todo, y Amira apoyó su frente contra la de ella. «Estamos solas ahora», susurró, «pero te prometo que los protegeré a ambos. No te traje tan lejos para rendirme ahora». La noche en el desierto puede ser tan cruel como el día. Cuando el sol se oculta, el calor abrasador da paso a un frío que cala los huesos, un contraste brutal que pone a prueba a cualquier ser vivo. Amira, acurrucada junto a Luna y el potrillo, temblaba mientras intentaba conservar el calor. Había usado una de las mantas para cubrir parcialmente a la cría, sabiendo que los recién nacidos son especialmente vulnerables a las temperaturas extremas. Luna, aunque agotada por el parto, permanecía alerta. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido en la oscuridad.
El instinto maternal había despertado en ella una nueva fortaleza, una determinación feroz de proteger a su cría a toda costa. El potrillo, ajeno al peligro que los acechaba, dormitaba intermitentemente, despertando solo para alimentarse de la leche materna. Amira lo observaba maravillada, admirando su belleza y fragilidad. En apenas unas horas, había empezado a encariñarse con él tanto como con Luna. «Necesitas un nombre», susurró acariciando suavemente el lomo del potrillo, «un nombre que refleje tu fortaleza y tu espíritu». Tras reflexionar un momento, sonrió. «Te llamaré Nahm», decidió. «Significa estrella en nuestra lengua, como la marca en tu frente». Como si entendiera, el potrillo movió levemente la cabeza, rozando la mano de Amira con su hocico suave. Este pequeño gesto llenó el corazón de la niña de una calidez que contrastaba con el frío de la noche. Durante horas, Amira permaneció vigilante, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar la cercanía de los perseguidores o el regreso de Sami. El silencio del desierto, interrumpido solo por el ocasional susurro del viento o el suave relincho de Luna cuando limpiaba a su cría, resultaba a la vez reconfortante y aterrador. A medida que avanzaba la noche, la preocupación por Sami crecía en el pecho de Amira. ¿Habría logrado despistar a los hombres de Ricardo? ¿Estaría a salvo? ¿Encontraría el camino de regreso en la oscuridad? Intentó alejar estos pensamientos concentrándose en lo que podía controlar, mantener a Luna y Nahm seguros y tranquilos. Cerca de la medianoche, un sonido distante alertó a Luna. La yegua levantó la cabeza bruscamente, sus ojos fijos en la dirección del ruido. Amira contuvo la respiración, esforzándose por escuchar. Eran voces humanas, lejanas pero inconfundibles, acompañadas del rumor de motores. «Nos han encontrado», pensó con horror, buscando desesperadamente una forma de esconderse mejor. El refugio rocoso ofrecía cierta protección, pero no era suficiente si los hombres decidían registrar minuciosamente la zona. Necesitaban moverse, pero Luna estaba demasiado débil y Nahm demasiado joven. Entonces, Amira recordó algo que su padre solía decir: «A veces la mejor manera de esconderse es quedarse completamente quieto, convirtiéndote en parte del paisaje». Con movimientos lentos y precisos, Amira cubrió a Luna y a Nahm con arena y con la manta de color terroso que habían traído. Luego, se recostó junto a ellos, tapándose también, dejando solo una pequeña abertura para respirar y observar. Los minutos pasaron con agonizante lentitud, mientras las voces y los motores se acercaban cada vez más. Finalmente, los haces de potentes linternas barrieron la zona, iluminando brevemente el refugio rocoso antes de continuar su búsqueda. «No hay nada aquí», escuchó decir a uno de los hombres a pocos metros de distancia. «El rastro que seguíamos se desvía hacia el este». El plan de Sami funcionó, pensó Amira, conteniendo apenas un suspiro de alivio. «Sigamos entonces», respondió otra voz, más autoritaria. «No podemos perder tiempo. El señor Montero quiere ese potro, y lo quiere vivo». Los vehículos arrancaron nuevamente, alejándose en la dirección que Sami había tomado horas antes. Amira esperó hasta que el sonido de los motores se perdió en la distancia antes de atreverse a moverse. «Se han ido», susurró a Luna, quitando cuidadosamente la arena que los cubría. «Por ahora». Pero Amira sabía que no estarían a salvo por mucho tiempo. Los hombres de Ricardo eran persistentes y eventualmente descubrirían que habían seguido un rastro falso. Cuando eso ocurriera, regresarían para buscar en las áreas que habían pasado por alto. Además, Sami seguía sin aparecer y sus provisiones disminuían peligrosamente. Luna necesitaba agua y alimento para recuperar fuerzas
y producir leche suficiente para Naghim. Con la primera luz del amanecer, Amira tomó una decisión difícil. No podían seguir esperando. Tendrían que moverse, lentamente, pero debían alejarse de allí. «Vamos, Luna», murmuró, ayudando a la yegua a incorporarse. «Tenemos que encontrar un lugar más seguro». Luna se levantó con dificultad, aún débil por el parto. Naghim, tambaleándose sobre sus patas largas y delgadas, intentaba mantenerse cerca de su madre, instintivamente buscando su protección. Avanzaron despacio, mucho más de lo que Amira hubiera deseado. Cada pocos metros, Luna necesitaba detenerse para descansar, y Naghim, aunque sorprendentemente fuerte para su edad, carecía de la resistencia necesaria para un viaje prolongado. El sol ascendía en el cielo, elevando la temperatura rápidamente. Amira compartió con Luna los últimos sorbos de agua que les quedaban, preocupada por la deshidratación que comenzaba a afectarlos a todos. A mediodía, el calor era casi insoportable. Naghim jadeaba visiblemente, y Luna mostraba signos claros de agotamiento. Amira, a pesar de su propia sed y cansancio, intentaba animarlos a continuar. «Solo un poco más», susurraba, aunque no sabía hacia dónde se dirigían exactamente. El mapa que Ibrahim les había dado se había quedado con Sami. Entonces, cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ella, Amira divisó algo en el horizonte. Al principio pensó que podría ser un espejismo, una cruel ilusión creada por el desierto para engañar a los viajeros sedientos, pero a medida que se acercaban, el corazón de la niña se aceleró con esperanza renovada. Era un pequeño grupo de palmeras datileras, señal inequívoca de agua subterránea, un oasis, pequeño pero real, que no aparecía en el mapa de Ibrahim. «Agua», exclamó, señalando hacia las palmeras. «Lo logramos, Luna, lo logramos». Con energías renovadas por la visión del oasis, aceleraron el paso tanto como el estado de Luna y Naghim lo permitía. Cuando finalmente llegaron, Amira casi lloró de alivio al ver el pequeño estanque de agua cristalina rodeado de vegetación. Luna bebió ansiosamente, recuperando algo de vitalidad con cada sorbo. Naghim, tras beber un poco, encontró sombra bajo las palmeras y se recostó agotado por el esfuerzo. Amira también bebió, sintiendo cómo el agua fresca le devolvía las fuerzas. El oasis ofrecía no solo agua, sino también algo de comida, dátiles maduros que habían caído de las palmeras y algunas hierbas comestibles que crecían alrededor del estanque. Amira recogió lo que pudo, alimentando primero a Luna para ayudarla a producir más leche para Naghim. Mientras comían y descansaban, Amira examinó el oasis con más detenimiento. Era pequeño, apenas visible a distancia, lo que explicaba por qué no aparecía en el mapa y por qué los hombres de Ricardo no lo habían mencionado. Esto podría jugar a su favor, un refugio secreto donde recuperar fuerzas. Sin embargo, su alivio se mezclaba con una preocupación persistente. ¿Dónde estaba Sami? ¿Habría logrado escapar de los perseguidores? ¿Sabría cómo encontrarlos ahora que se habían desviado del plan original? Mientras estas preguntas giraban en su mente, Amira acariciaba distraídamente a Naghim, quien se había quedado dormido bajo su toque suave. Luna pastaba tranquilamente cerca, recuperando fuerzas poco a poco. «Nos quedaremos aquí hasta que regreses, Sami», murmuró Amira mirando hacia el horizonte. «Y si no vuelves pronto, encontraremos el camino a las montañas por nuestra cuenta». Lo que Amira no sabía era que alguien más había descubierto ya el pequeño oasis y observaba silenciosamente desde la distancia. La figura que observaba a Amira desde la distancia no era uno de los hombres de Ricardo Montero. Era una mujer de edad avanzada, ataviada con ropas tradicionales beduinas, su rostro curtido por años de vida en el desierto. Fátima, así la conocían en las aldeas cercanas,
Era una nómada que había elegido una existencia solitaria tras la muerte de su esposo e hijos años atrás. El pequeño oasis era uno de sus refugios habituales durante sus constantes desplazamientos. Fátima había visto llegar a la extraña comitiva, una niña, una yegua agotada y un potrillo recién nacido. Su primer instinto había sido permanecer oculta, pues la desconfianza era una herramienta de supervivencia en el desierto. Sin embargo, la evidente necesidad de aquellos visitantes y la forma en que la pequeña cuidaba de los animales habían despertado su curiosidad y compasión. Tras horas de observación silenciosa, Fátima decidió que no representaban una amenaza. Con movimientos cautelosos, emergió de su escondite entre las rocas, acercándose lentamente para no asustarlos. Amira, adormecida por el agotamiento y el calor, no advirtió la presencia de la anciana hasta que una sombra se proyectó sobre ella. Se incorporó sobresaltada, colocándose instintivamente entre la desconocida y los caballos. «No temas, pequeña», dijo Fátima en un tono tranquilizador, levantando las manos para mostrar que no portaba armas. «No les haré daño». Amira la estudió con cautela. La mujer parecía mayor que Ibrahim, el curandero de su aldea, pero había una vitalidad en sus ojos oscuros que contrastaba con su apariencia frágil. «¿Quién eres?», preguntó Amira, sin abandonar su postura protectora. «Me llamo Fátima. Este oasis ha sido mi hogar ocasional durante muchos años», respondió la anciana señalando hacia una pequeña cueva casi invisible entre las rocas cercanas. «La verdadera pregunta es quién eres tú y qué haces aquí con una yegua recién parida y su cría». Había algo en la voz de Fátima, una calidez auténtica, que hizo que Amira bajara levemente la guardia. Tras un momento de duda, decidió que necesitaban aliados más que secretos. «Me llamo Amira. Ellos son Luna y Najm», dijo, señalando a la yegua y al potrillo. «Estamos huyendo de hombres que quieren llevárselos». La expresión de Fátima se endureció momentáneamente. «¿Hombres en vehículos grandes, con armas?». Amira asintió sorprendida. «¿Los has visto?». «Pasaron cerca ayer, haciendo preguntas en un campamento beduino no lejos de aquí». Fátima se acercó un poco más, observando con ojo experto a Luna y Naim. «Este potrillo es muy joven. ¿Nació en el desierto?». «Ayer», confirmó Amira. «No pudimos llegar a las montañas a tiempo». Fátima asintió comprensivamente. «Necesitan comida y un refugio mejor que este. El oasis es demasiado expuesto si regresan esos hombres». Antes de que Amira pudiera responder, Luna relinchó suavemente, girando la cabeza hacia el horizonte. Ambas mujeres siguieron su mirada, tensándose al ver una figura solitaria que se acercaba tambaleándose. «Sami», exclamó Amira, reconociendo a su hermano a pesar de la distancia. Corrió hacia él, notando con alarma que venía solo, sin pequeño, y que parecía herido. Cuando llegó a su lado, vio que cojeaba visiblemente y tenía un corte en la frente. «Amira», jadeó Sami abrazándola con fuerza. «Gracias a Dios estás a salvo». «¿Qué te pasó? ¿Dónde está pequeño?», preguntó Amira, ayudándolo a caminar hacia el oasis. «Los hombres de Ricardo me descubrieron», explicó con voz entrecortada. «Logré escapar, pero pequeño lo atraparon». «Lo siento, Amira». La noticia golpeó a Amira como un puñetazo. Pequeño había sido parte de su familia durante años, un compañero leal y paciente. Pensar en él en manos de aquellos hombres despiadados le provocó un nudo en la garganta. «¿Te siguieron?», preguntó Fátima, interrumpiendo el momento. Sami miró con sorpresa a la anciana, pero el agotamiento pudo más que la desconfianza. «No lo creo. Corrí durante horas, cambiando de dirección constantemente, pero encontrarán este lugar eventualmente. Están peinando todo el desierto». Al llegar al oasis, Sami bebió ávidamente y permitió que Amira limpiara su herida con agua fresca.
Fátima, mientras tanto, había desaparecido brevemente en su cueva, regresando con un pequeño paquete de hierbas. Para la inflamación, explicó entregándoselo a Amira. Mézclalo con agua y aplícalo en la herida. Mientras Amira atendía a su hermano, Fátima observaba a Luna y Najm con expresión pensativa. La yegua es de buena raza, comentó, y el potrillo tiene la marca de los grandes corredores. Entiendo por qué los persiguen. Un hombre rico quiere llevarse a Najm, explicó Amira. El mismo hombre que abandonó a Luna en el desierto cuando se lesionó. Fátima frunció el ceño. Conozco bien a esos tipos de hombres. El desierto está lleno de historias sobre su crueldad. Tras un momento de reflexión, la anciana tomó una decisión. Pueden quedarse en mi cueva. Es pequeña, pero está bien escondida. He vivido décadas sin ser descubierta por quienes no deseo que me encuentren. Sami, aunque agradecido, expresó su preocupación. Es muy amable, pero no queremos ponerte en peligro. A mi edad el peligro es una compañía constante, respondió Fátima con una sonrisa irónica. Además, hace tiempo que no tengo la oportunidad de frustrar los planes de hombres poderosos y arrogantes. Con la ayuda de Fátima, trasladaron a Luna y Najm a un espacio oculto detrás de la cueva principal, donde una hendidura natural en la roca formaba un pequeño corral protegido. La anciana había acumulado reservas de forraje seco y frutas, que compartió generosamente con ellos. Mientras comían, Fátima les contó historias del desierto, de caravanas antiguas y rutas secretas conocidas solo por los beduinos. Amira escuchaba fascinada, encontrando en aquella mujer solitaria una sabiduría y fortaleza que le recordaban a su propia madre. ¿Cómo llegaste a vivir sola aquí?, preguntó finalmente Amira. La mirada de Fátima se ensombreció momentáneamente. Perdí a mi familia hace muchos años. El desierto se convirtió en mi único hogar y compañero. No dijo más, y Amira entendió que hay dolores demasiado profundos para ser compartidos con extraños. Esa noche, mientras Sami descansaba y Fátima preparaba un ungüento medicinal para Luna, Amira se sentó junto a Najm, observando cómo dormía plácidamente contra el flanco de su madre. El potrillo había sobrevivido a su primer día de vida en condiciones extremas, mostrando una resistencia que Amira encontraba inspiradora. «Eres como tu nombre», susurró, acariciando suavemente la marca blanca en forma de estrella en la frente de Najm. Una luz brillante en medio de la oscuridad. Luna levantó la cabeza, mirando a Amira con esa intensidad que parecía trascender las barreras entre especies. La niña apoyó su frente contra la de la yegua, un gesto que se había convertido en su forma particular de comunicarse. «Lo lograremos», prometió en voz baja. «Encontraremos un lugar donde ambos puedan ser libres». Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Ricardo Montero había decidido tomar cartas personalmente en el asunto. Cansado de la incompetencia de sus hombres, había llegado al desierto en su helicóptero privado, dispuesto a recuperar lo que consideraba suyo a cualquier precio. Los días en la cueva de Fátima transcurrieron con una tranquilidad tensa. Bajo los cuidados de la anciana, Luna recuperó gradualmente sus fuerzas, mientras Najm crecía con sorprendente rapidez. A tan solo una semana de su nacimiento, el potrillo ya mostraba signos del excepcional linaje que corría por sus venas: patas largas y musculosas, pecho amplio y una vitalidad que contrastaba con las circunstancias de su llegada al mundo. Amira pasaba horas observándolo, maravillada por cada pequeño logro. Su primer galope torpe alrededor del refugio, la forma en que retozaba bajo el sol del amanecer cuando lo sacaban brevemente para estirar las patas, o cómo se acurrucaba contra Luna en las noches frías. En cada uno de estos momentos, la niña sentía crecer su determinación de protegerlo. Sami,
Recuperado ya de sus heridas, salía diariamente a explorar los alrededores, asegurándose de que no hubiera señales de los perseguidores. Cada vez regresaba con la misma noticia. Los hombres de Ricardo seguían en el desierto, ampliando su búsqueda en círculos cada vez más extensos. «Es como si supieran que seguimos aquí», comentó una tarde mientras compartían una frugal comida. Normalmente, después de tantos días sin resultados, habrían abandonado. Fátima, quien tejía una cesta con fibras de palmera, asintió gravemente. «Es porque el hombre rico ha venido personalmente». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Amira sintiendo un escalofrío. «Los beduinos hablan. Un helicóptero aterrizó hace 3 días cerca del pueblo de Nur, y un hombre de la ciudad llegó preguntando por una yegua y su potrillo». Fátima hizo una pausa, sus arrugadas manos deteniéndose sobre el tejido. «Ofrece una recompensa tan grande que incluso los más honorables podrían verse tentados». La noticia cayó como una piedra en el estómago de Amira. Si Ricardo Montero estaba personalmente involucrado, si la recompensa era tan sustanciosa, el círculo de personas en quienes podían confiar se reducía dramáticamente. «Tenemos que movernos», declaró Sami, su voz firme, pero cargada de preocupación. «Luna está lo suficientemente recuperada y Nahem puede caminar distancias más largas ahora». «¿A dónde iremos?», preguntó Amira. «Si los beduinos están hablando, no hay aldea segura en el desierto». Fátima dejó su cesta y se levantó con esfuerzo. De un pequeño baúl de madera gastada extrajo un mapa antiguo, dibujado a mano sobre un pergamino amarillento. «Existe un lugar», dijo, extendiendo el mapa sobre el suelo de la cueva, «más allá de las montañas del este, donde el desierto se encuentra con el mar. Un santuario antiguo que pocos conocen, protegido por acantilados por 3 de sus lados y por el mar en el cuarto». Sus dedos arrugados trazaron una ruta sinuosa a través de territorios que no aparecían en los mapas modernos. «Mi esposo y yo vivimos allí durante años, antes de que la enfermedad lo llevara. Es un lugar fértil, con agua dulce y pastos suficientes para tus caballos. Y lo más importante, es casi inaccesible para quienes no conocen el camino». Amira y Sami estudiaron el mapa con asombro. El santuario que Fátima describía parecía sacado de un cuento de hadas, un oasis escondido, un refugio perfecto. «¿Por qué nos ayudas tanto?», preguntó finalmente Sami, la sospecha natural de quien ha sido traicionado asomando en su voz. Los ojos de Fátima, oscuros y profundos como pozos antiguos, se humedecieron levemente. «Porque hace muchos años perdí a mis hijos por la crueldad de hombres poderosos que creían tener derecho sobre nuestras vidas y tierras. No pude salvarlos entonces». Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia Luna y Nahm. «Quizás ayudándote a ti y a estos nobles animales, pueda finalmente hacer las paces con mis fantasmas». El silencio que siguió a esta confesión estaba cargado de emociones no expresadas. Amira, movida por un impulso, tomó las manos de Fátima entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que no existían palabras suficientes para expresar lo que sentía. Decidieron partir al amanecer siguiente. Esa noche, mientras preparaban lo necesario para el viaje, un sonido distante rompió la quietud del desierto, el inconfundible batir de las aspas de un helicóptero. «Apaguen el fuego», ordenó Fátima, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. En segundos, la pequeña fogada que iluminaba la cueva fue extinguida, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, mientras el sonido se intensificaba. Luna, inquieta por el ruido, relinchó suavemente. Naim, sintiendo el miedo de su madre, se apretó contra ella. Amira corrió a su lado, susurrando palabras tranquilizadoras mientras acariciaba el cuello de Luna. «Shh, tranquila,
No dejaré que te encuentren. El helicóptero parecía estar realizando un vuelo de reconocimiento, sus potentes focos barriendo el terreno con haces de luz que ocasionalmente iluminaban la entrada de la cueva. Tras lo que pareció una eternidad, el aparato finalmente se alejó, el sonido desvaneciéndose gradualmente. «Nos están buscando desde el aire ahora», murmuró Sami. «Ya no es seguro viajar de día». «Entonces partiremos esta misma noche», decidió Fátima, bajo la protección de la oscuridad. Aceleraron los preparativos cargando a Pequeño, que Fátima había adquirido en un intercambio con nómadas pasajeros, con las provisiones esenciales. Luna fue equipada con una manta ligera para protegerla del frío nocturno y prepararon un arnés improvisado para Nahum, por si el potrillo se cansaba y necesitaba ser cargado durante parte del camino. Justo cuando estaban listos para partir, el sonido de vehículos aproximándose alertó a Fátima. Asomándose cautelosamente desde su escondite, divisó luces de todoterrenos avanzando directamente hacia el oasis. «Nos han encontrado», anunció con voz grave. «Alguien debe haberles hablado de este lugar». «¿Qué hacemos?», preguntó Amira, el miedo evidente en su voz. «Ustedes deben irse ahora», decidió Fátima. «Yo los distraeré». «No», protestó Amira. «Vendrás con nosotros». Fátima sonrió con tristeza. «Mi lugar está aquí, pequeña. He vivido lo suficiente para no temer a hombres como Ricardo Montero. Ustedes tienen toda una vida por delante y estos nobles animales merecen libertad». Antes de que pudieran protestar más, Fátima los empujó hacia una salida trasera de la cueva, un pasaje estrecho que conducía a un cañón oculto. «Sigan ese cañón hasta que lleguen a un árbol solitario. Desde allí, vean el mapa. El camino está marcado claramente». Metió el antiguo pergamino en las manos de Sami. «Ahora, vayan». Con lágrimas en los ojos, Amira abrazó brevemente a la anciana. «Volveremos por ti», prometió. «Lo sé», respondió Fátima con una sonrisa tranquila. «Ahora vete, protege a tus caballos». Mientras se alejaban por el pasaje secreto, guiando a Luna y Nahum con extremo cuidado, escucharon a Fátima salir al encuentro de los recién llegados. Su voz, sorprendentemente fuerte y clara, resonó en la noche. «Vaya, vaya, ¿qué trae a hombres de ciudad a mi humilde morada a estas horas?» A lo lejos, Amira distinguió una voz masculina, autoritaria y fría, que solo podía pertenecer a Ricardo Montero. No pudo escuchar sus palabras exactas, pero el tono dejaba claro que no había venido a charlar amigablemente. Con el corazón encogido, siguieron avanzando por el cañón, guiados por la luz plateada de la luna. Luna caminaba con determinación, como si entendiera la importancia de mantenerse en silencio, mientras Nahum la seguía fielmente, sus pasos cada vez más seguros a pesar de su corta edad. Cuando alcanzaron el árbol solitario que Fátima había mencionado, Sami desplegó el mapa. La ruta hacia el santuario estaba marcada con tinta roja descolorida por el tiempo, serpenteando a través de territorios que parecían intransitables en los mapas modernos. «Será un viaje difícil», advirtió Sami, estudiando las anotaciones en los márgenes, especialmente con un potrillo tan joven. Amira miró a Luna y Nahum, luego hacia atrás, donde las luces de los vehículos aún iluminaban el oasis de Fátima. Su expresión se endureció con una determinación que iba más allá de sus años. «Lo lograremos», afirmó, «por Luna, por Nahum y por Fátima». Mientras se adentraban en la noche, siguiendo la antigua ruta hacia el santuario, ninguno de ellos notó una figura solitaria que los observaba desde la distancia, montada en un caballo negro. La figura que los observaba desde la distancia era Karim, el padre de Amira y Sami. Tras la partida de sus hijos, había enfrentado días difíciles en la aldea. Ricardo Montero,
furioso por la desaparición de Luna y el potrillo, había amenazado con represalias contra toda la comunidad si no revelaban el paradero de los niños. Karim había resistido, pero cuando escuchó que Ricardo mismo había llegado al desierto, supo que debía encontrar a sus hijos antes que él. Con la ayuda de Ibrahim y otros aldeanos, había seguido pistas débiles y rumores, guiado tanto por la intuición paternal como por su conocimiento del desierto. Ahora, finalmente los había encontrado, pero mantenía la distancia, vigilando para asegurarse de que nadie más los siguiera. Cuando estuvo seguro de que el camino estaba despejado, espoleó su caballo para alcanzarlos. Amira escuchó primero el sonido de cascos aproximándose. «Sami», susurró alarmada, señalando hacia atrás. Su hermano se dio vuelta bruscamente, preparado para protegerlos, pero en lugar del peligro esperado, vieron la silueta familiar recortada contra el cielo estrellado. «¡Papá!», exclamaron al unísono, la incredulidad dando paso rápidamente al alivio y la alegría. Karim desmontó de un salto y abrazó a sus hijos con fuerza, las emociones demasiado intensas para ser expresadas con palabras. Cuando finalmente se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Sabía que los encontraría», dijo con voz ronca por la emoción. «He seguido sus huellas durante días». Después de los reencuentros y explicaciones rápidas, Karim examinó el mapa de Fátima. Su rostro se iluminó al reconocer el santuario descrito. «Este lugar existe», confirmó. «Mi abuelo hablaba de él. Lo llamaba el Valle de los Caballos Libres. Pensé que era solo una leyenda». Con Karim guiándolos, su viaje se volvió más seguro, aunque no menos difícil. Durante días atravesaron terrenos escarpados, cañones estrechos y pendientes traicioneras. Luna avanzaba con determinación, como si comprendiera que cada paso la acercaba a la libertad. Nahm, cuya fuerza aumentaba día a día, seguía fielmente a su madre, ocasionalmente retozando con una energía que maravillaba a todos. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, Karim los detuvo en la cima de una elevación. «Miren», dijo simplemente señalando hacia adelante. Ante ellos se extendía un valle amplio y verde, protegido por acantilados escarpados y bañado por la luz dorada del amanecer. Un arroyo cristalino serpenteaba por el centro, alimentando pastos abundantes y árboles frondosos. En la distancia, el mar brillaba como un espejo gigante reflejando el cielo. «El santuario», murmuró Amira, maravillada. «Realmente existe». Luna, como si reconociera la promesa de aquel lugar, relinchó suavemente. Nahm, contagiado por la emoción de su madre, dio unos saltos juguetones. Comenzaron a descender hacia el valle, sus corazones llenos de esperanza. Pero cuando estaban a mitad de camino, un sonido familiar quebró la paz del momento. El batir de aspas de un helicóptero acercándose. «Ricardo», exclamó Sami, mirando hacia el cielo con alarma. El helicóptero apareció sobre una de las crestas montañosas, dirigiéndose directamente hacia ellos. No había dónde esconderse en la ladera expuesta. «Corran hacia el valle», ordenó Karim. «Yo los distraeré». «No, papá», protestó Amira, pero Karim ya había montado su caballo y cabalgaba en dirección opuesta, haciendo señas exageradas para atraer la atención del helicóptero. La estrategia funcionó. El helicóptero cambió de curso, siguiendo a Karim, mientras Amira, Sami y los caballos continuaban su descenso hacia el santuario. Pero cuando casi habían alcanzado el fondo del valle, dos todoterrenos aparecieron bloqueando su camino. De uno de ellos descendió Ricardo Montero, impecablemente vestido a pesar del entorno, su rostro una máscara de arrogancia y determinación. «Hasta aquí llegaron», anunció con una sonrisa fría. «Han causado suficientes problemas. Entreguen el potro ahora y quizás sea indulgente».
Amira se colocó frente a Luna y Najem, su pequeño cuerpo temblando no de miedo, sino de indignación. «No», respondió con firmeza, «no permitiré que los separe. Luna y Najem se quedan conmigo». Ricardo rió, un sonido sin humor. «Niña tonta, ese potro vale una fortuna. Su linaje es excepcional, está destinado a las carreras, no a desperdiciarse en este lugar olvidado. El único desperdicio sería entregarlo a alguien que abandona a una yegua lesionada en el desierto», replicó Amira, su voz sorprendentemente firme. «Alguien que ve a los animales como objetos en lugar de seres vivos que sienten». La sonrisa de Ricardo desapareció. Con un gesto de su mano, 2 de sus hombres avanzaron hacia ellos. Fue entonces cuando un silbido agudo resonó en el aire. Todos se giraron para ver a Fátima, de pie en una roca cercana. A su lado estaba Karim, y detrás de ellos, algo inesperado. Docenas de beduinos a caballo, armados y con expresiones decididas. «Esta tierra es sagrada», anunció Fátima, su voz amplificada por el eco del valle. «Ha sido refugio de caballos libres durante generaciones. Ningún hombre, por rico o poderoso que sea, tiene derecho a profanarla con su codicia». Ricardo palideció ante la fuerza que se enfrentaba a él. «Esto no ha terminado», advirtió, retrocediendo hacia su vehículo. «Tengo influencias, contactos. Ese potro me pertenece». «Te equivocas», intervino uno de los beduinos avanzando. Amira reconoció a Ibrahim, el curandero de su aldea. «Hemos consultado las leyes antiguas y nuevas. Un animal abandonado para morir, rescatado y criado por otra persona, ya no pertenece a quien lo desechó, especialmente cuando ese abandono puede probarse». Ibrahim levantó un teléfono, mostrando un video donde los 2 trabajadores de Ricardo confesaban haber dejado a Luna en el desierto, siguiendo órdenes directas. «Tus propios hombres han testificado contra ti», continuó Ibrahim. «Este caso ya está en manos de las autoridades. Si insistes en perseguir a esta familia o a estos caballos, enfrentarás consecuencias legales». Ricardo miró a su alrededor evaluando la situación. Finalmente, con un gesto de disgusto se dio por vencido. «No vale la pena», murmuró subiendo a su vehículo. «Quédense con esos animales inútiles». Mientras los vehículos se alejaban y el helicóptero desaparecía en el horizonte, una alegría indescriptible invadió a Amira. Corrió hacia Fátima abrazándola con fuerza. «Estás viva. Pensé que Ricardo te había...». «Ese hombre no sabe con quién se metió», sonrió la anciana. «Los beduinos protegemos a los nuestros. Y tú, pequeña Amira, te has ganado nuestro respeto». Los días siguientes fueron de celebración y preparativos. Muchos beduinos decidieron quedarse en el valle, estableciendo un campamento permanente para proteger el santuario. Otros, incluidos Ibrahim y algunos aldeanos, regresaron a sus hogares, prometiendo mantener el secreto del valle. Amira, Sami y Karim construyeron una pequeña casa cerca del arroyo, decididos a comenzar una nueva vida en aquel paraíso escondido. Fátima se instaló cerca, adoptándolos como la familia que había perdido hacía tanto tiempo. Luna y Najem florecieron en libertad. La yegua recuperó por completo su salud, y aunque siempre tendría una leve cojera, galopaba por el valle con un gozo que conmovía a quien la observara. Najem creció fuerte y hermoso, su espíritu indomable honrando tanto a su madre como a la niña que había arriesgado todo por salvarlos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar, Amira encontró a Luna y Najem descansando en una duna cercana a la playa. Se acercó silenciosamente, maravillada por la paz que irradiaban. Luna levantó la cabeza reconociendo sus pasos y relinchó suavemente en bienvenida. Amira se arrodilló junto a ellos, acariciando el cuello de Luna y la frente estrellada de Najem. En ese momento perfecto, sintió que todas las piezas de su vida encajaban. «Estamos en casa»,
susurró apoyando su frente contra la de Luna en aquel gesto íntimo que habían compartido desde el principio. Finalmente, todos estamos en casa. Y mientras el sol descendía, bañándolos en una luz dorada, la silueta de la niña y los caballos se fundía con el paisaje del desierto, un testimonio eterno de que el amor y la compasión pueden triunfar incluso contra las adversidades más grandes.